Hola chicos, ¿cómo están? Y seguimos con el curso de administración. En este caso vamos a ver el tema de la creación de una cultura sensible al cliente. Vamos a especificar, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿cómo es una cultura sensible? ¿O qué es una cultura sensible? O simplemente ¿qué es una cultura? Como habíamos dicho en las anteriores clases, es la forma o manera como hábitos, dogmas que tiene una persona o un grupo de personas en una empresa. ¿Ya? Vamos a hacer esta clase dinámica y vamos a poner ejemplos reales de cómo se puede crear una cultura sensible hacia el cliente. Pongamos el ejemplo de Harrah's Entertainment. ¿Qué es Harrah's Entertainment? Es la empresa más famosa del mundo en lo que es juegos de azar, casinos. ¿Ya? En esta parte comprobaron que si un cliente salía de la empresa satisfecho, aumentaba las ventas o los gastos de los clientes de un 10%. En un 10%. Si el cliente quedaba satisfecho. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el cliente no sale satisfecho? Sale extremadamente satisfecho. Cuando el cliente sale extremadamente satisfecho, los gastos de los clientes aumentan ya no en un 10%, sino en un 24%. ¿Ya? Hay un aumento al 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción que tengan los clientes de la calidad del servicio que le están viendo es muy importante, ya que sube el promedio de su empresa. Ya, vamos a otro ejemplo, o este ejemplo lo vemos después. Vamos a explicar cómo hacer para que una cultura sea sensible hacia el cliente. Principalmente tiene 5 características. Vamos a explicar una por una. La una es el tipo de empleado. ¿Qué quiere decir con tipo de empleado? Que al contratar necesitamos empleados que sean carismáticos, que tengan una manera de comunicarse muy bien con el cliente. A eso nos referimos con tipo de empleado. El segundo es tipo de entorno de trabajo. En esta parte tiene que ver más con los procedimientos internos de cada empresa. Si ponemos normas muy rígidas al empleado, se va a sentir un poco sofocado y no va a poder sacar todo su lado carismático hacia el cliente. La tercera es facultad de decisión. ¿Qué tipo de decisión puede tomar un empleado cuando tiene una situación imprevista? ¿Qué tipo de situación tomaría? En la 4 es la claridad de roles. Mientras más claro estén los roles que tiene que ser cada empleado, va a sentirse mucho más cómodo y saber lo que debe y lo que no debe hacer. Pero ¿cómo logramos esto? A través de la capacitación. Siempre hay que capacitar a los empleados. ¿Ya? Y para finalizar, también hay un deseo constante de satisfacer y agrandar a los clientes. En esta parte, ¿a qué nos referimos? Que mientras el empleado esté en mejor capacidad para resolver problemas, también podemos satisfacer al cliente. Pero ¿cómo satisfacemos al cliente? Tratando de, como dijimos acá, que no esté satisfecho, que salga extremadamente satisfecho. En esta parte hemos visto las 5 características principales que se necesitan para que la cultura hacia el cliente sea muy sensible. ¿Sí? Y ahora sí, como les decía, vamos a ver el segundo ejemplo. Por ejemplo, Walt Disney es la empresa reconocida mundialmente no de animes, de dibujos animados. Walt Disney. En este caso existen hasta personas que solo cuando van a Walt Disney quieren regresar 2 veces más a Walt Disney. Ya regresan siempre 2 veces más. Algo que pasa, por ejemplo, en los países sudamericanos, que tal vez por las capacidades económicas de cada persona no pueden viajar a Walt Disney. ¿Ya? Entonces ellos se centran más en ver los nuevos estrenos de la compañía. A diferencia que si conocieran Walt Disney quisieran regresar 2 veces más. ¿Y por qué? Porque existen empleados altamente capacitados ¿en qué? En la atención al cliente. Hay un gerente de recursos humanos que se especializa siempre en atención al cliente, en la forma de comportarse. ¿Ya? Entonces, si aumentamos 2 veces y ponemos un ejemplo vago de que esta empresa gane $1 millón. ¿Ya? $1 millón gana esta empresa. Si la economía de los países latinoamericanos aumentara en un 2%, tendrían la capacidad de visitar Walt Disney. Lo que esto ya no sumaría a $1 millón, sino sumaría a $3 millones, por poner un ejemplo. ¿A qué me refiero con esto? Que si en una empresa un cliente llega y no simplemente llena sus expectativas de quedar satisfecho, sino sale extremadamente satisfecho, puede triplicar las ganancias de la empresa.
Con estos dos ejemplos que puse nos damos cuenta que la sensibilidad que tiene un cliente es extremadamente importante en cuanto a marketing y relaciones humanas. Bueno, esto es todo lo que podemos ver sobre la cultura hacia la sensibilidad del cliente. Y continuamos con otro tema.